Hola a todos y todas. Eh, para seguir avanzando con ese tema del taller de guión, eh, recordemos un poco lo que hemos venido desarrollando. Estuvimos trabajando la consecución de la idea, intentando encontrar una idea para escribir. Usamos varias estrategias, nos contamos historias entre nosotros, buscamos historias, ¿sí? Y digamos que ya después de tener la idea, pues pasamos a ese punto donde empezamos a darle forma narrativa en el guión, ¿sí? Pues digamos que no tenemos una idea concreta, no hemos logrado, digamos, a través del taller sentir y entender que alguna idea nos enamora, que hay algo que les cobija a todos. Entonces vamos a partir de un elemento también muy usado, que es hacer una adaptación de una historia. Les envié, recuerdan, al grupo el cuento de Andrés Caicedo, El espectador. Y la idea es que partamos de este cuento para adaptarlo y volverlo un guión, ¿sí? Espero a todos les guste y estén de acuerdo en trabajar esta historia para volverla a nuestro guión. Y espero también que lo hayan leído, ¿no? Que se hayan tomado el tiempo de leer el cuento. Es muy importante tenerlo claro, entenderlo y conocerlo. Entonces digamos que a partir de aquí vamos a empezar a trabajar todos los elementos de la clase basados en este cuento y en esta historia. Bueno, entonces, ¿qué sigue? El primer elemento, y muy importante, a veces creen que no, a veces la gente dice no, sí, es narrarnos la historia, ¿sí? O sea, yo leí el cuento, pero ahora se lo cuento a alguien más. Eso es muy importante, volverlo oral, llevarlo a nuestra boca, a nuestras palabras, a nuestra forma de decirlo, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio es ese: busquen a alguien en su casa y cuéntenle la historia. Busquen a su prima, a su mamá, a su tía, a su hermanito, a su hermana, ¿sí? A alguien en la casa y cuéntenle la historia, cuéntenle ese cuento que ustedes leyeron, ¿sí? Nárrenselo a alguien. Eso es muy importante y es muy clave para entender un poco cómo la historia empieza a organizarse y a viajar en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, ¿sí? A veces creemos que no, pero por favor, hagan ese ejercicio, cuéntenle la historia a alguien, ¿sí? Cuéntesela a usted mismo. Si está solo, pues párese frente al espejo y cuéntesela a usted mismo. Importante, ¿no? Entonces, clave que hagan este paso, ¿no? Ahora vamos a pasar a un tercer punto muy importante, ¿sí? En donde vamos a desarrollar unas preguntas previas. Yo esto se los voy a enviar a las diapositivas y todo esto se los voy a enviar al grupo, se los voy a enviar al chat que vamos a crear de la clase, para que ustedes puedan seguir estas preguntas y se las puedan también hacer. Esto es muy clave, porque si no seguimos estas premisas, si no seguimos estas preguntas, vamos a tener líos para estructurar y para diseñar nuestra historia, para volverla un guión, ¿sí? Entonces es muy clave que cada uno pueda particularmente hacerse las preguntas, responderlas, ¿no? Entonces la primera pregunta es: ¿quién es el protagonista? ¿Sí? Hay más de uno que leyó el cuento, está ahí ya en su cabeza, dice, sí, sí. Más de uno ya sabe quién es ese protagonista, más de uno ya está ahí entendiendo y sabe que reconocer al personaje principal de la historia. ¿Qué quiere ese personaje? Ese segundo elemento es muy clave, o sea, saber qué quiere el personaje, hacia dónde va, por qué lo quiere. Entonces, esas dos preguntas van muy relacionadas, ¿sí? ¿Por qué quiere y por qué lo quiere? ¿Cierto? ¿Qué busca? ¿Cuál es su objetivo? ¿Sí? Porque esos dos elementos conllevan a la cuarta pregunta: ¿cuál es el conflicto? ¿Sí? Cuando yo busco algo, cuando tengo un objetivo, ¿cierto? Siempre eso se convierte, o sea, de entrada tiene que haber un conflicto, algo que se atraviese y no me deje llegar a cumplir mi objetivo, ¿cierto? Entonces ese conflicto es la razón de ser de la historia. Entonces hay que identificar el conflicto, identificar qué sucede con el personaje, qué pasa desde la personalidad, desde lo que es el personaje. Entonces yo puedo allí particularizar ese que quiere y por qué lo quiere, ¿cierto? Y entonces puedo entender
dónde está el conflicto que no le permite a ese personaje llegar a su objetivo final, ¿cierto? Cómo el personaje intenta llegar al objetivo final también está en el cuento. Cómo viaja, cómo accede, cómo lo intenta, digamos, tener éxito, ¿sí? Después de eso, de hacerse estas preguntas, que son muy importantes que respondan también, tenemos el siguiente elemento clave, que es tener claro los 3 actos. Yo creo que todos ustedes en su bachillerato recuerdan en literatura cuando vieron los 3 actos, que toda narración literaria, teatral, cinematográfica, toda está diseñada en 3 actos, ¿cierto? Introducción, nudo, desenlace. En este caso no lo llamamos introducción, sino planteamiento, ¿sí? A ese primer acto. Ese planteamiento, que es esa introducción, eso con lo que yo presento la historia, allí hay que identificarla, en qué parte del cuento está el planteamiento, la introducción de la historia, donde yo entiendo el personaje, donde yo me introduce, la historia es esto y sobre esto, en este lugar, ¿sí? Porque también la historia me plantea, el planteamiento también me muestra el lugar, me muestra dónde sucede, ¿no? De ahí tenemos el nudo, ¿sí? Que es el conflicto en sí. Recuerdan que hablamos del conflicto en la diapositiva anterior. Entonces el nudo es el conflicto por el que atraviesan los personajes para llegar a conseguir su objetivo, ¿sí? Entonces hay que identificar ese nudo. ¿Dónde está el nudo en la historia? En el cuento, ¿dónde está el nudo? ¿Cierto? Y finalmente el tercer acto es el desenlace. ¿Qué sucede? Cuando el personaje intenta resolver el nudo, intenta cumplir su objetivo, ¿qué sucede? ¿Cierto? Ese es el final, ¿sí? Pueden haber muchos finales, la historia tiene un final, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el final en esta historia? Ahora, planteémonos o sea, lo que les está diciendo ahorita, ¿no? Eso ya es más un resumen, ese pedazo final, que fue un poco lo que yo les acabo de contar, ¿sí? En el primer acto, en la introducción del planteamiento, lo que hacemos es saber quién es el protagonista y qué quiere. Ahí sabemos quién es el personaje, nos lo introducen, nos lo presentan y nos dicen y más o menos ya sabemos qué busca, qué quiere ese personaje, ¿cierto? En el segundo acto indagamos cuál es el conflicto, ¿cierto? Desarrollamos el conflicto, allí empieza a suceder el conflicto, y en el tercer acto, que es el desenlace, sabemos cómo se resuelve el conflicto. Entonces allí digamos que en este material pues tenemos ya como una pequeña entrada, una pequeña mirada a toda la historia, a poder clasificar, a poder entender, a poder tener identificados, que es lo más importante, los principales elementos de la historia. Esto es muy clave porque es lo que me va a permitir empezar ya en la próxima sesión, en la próxima clase, a hacer los primeros elementos de escritura de esa historia, ¿sí? A empezar a escribir la sinopsis, el argumento, y a empezar lo más importante, que es empezar a escaletear, a hacer la escaleta de mi historia, ¿sí? Entonces, manos a la obra, esa es la propuesta que tenemos para esta semana con respecto al taller de guión.